Buenas tardes. I'm very privileged to be here in this beautiful place, Tengo el privilegio de estar aquí en este lugar tan bonito and I thank you for the invitation, y os agradezco la invitación and I hope we will have a good and learning time. y espero que sea un momento bueno y de aprendizaje. There is one thing that disturbed me when I was finished with my medical school. Había una cosa que me molestaba o que de alguna forma me molestaba cuando yo terminé la carrera de medicina. Now, more precise, when I finished my specialty, Más específicamente cuando terminé mi especialidad. 11 years ago I started to work in my practice. Hace 11 años ya empecé a trabajar en la práctica. So now I was all by myself. Así que ahora estaba solo. And the patients, they come to you and they put some interesting questions. Y los pacientes venían a mí y me ponían una serie de preguntas interesantes. What is the patient's most important question he would like that it should be answered? ¿Cuál sería la pregunta más importante que un paciente querría que se le contestara? What do you think? ¿Qué creéis? What would your question be when you get a sickness? What would the first question be? Si tú tuvieras una enfermedad y fueras al doctor, ¿cuál sería tu primera pregunta? Can I fix it? Well, yes. Unfortunately, we are a little bit on the fixation thing. Sí, desafortunadamente estamos un poco en el tema del arreglo. We are forced or we are fixed on fixing thing, on the therapy. Nos hemos quedado un poco atrapados en el tema de arreglar las cosas en la terapia. But what would be the first thing before you have the therapy? What would you need to know? Pero antes de tener la terapia, ¿qué querrías saber? The cause. Yes. So, you see, when I studied medicine, I know a lot about therapy. Así que cuando yo estudié medicina, aprendí mucho acerca de terapias. Terapia. So, therapy is something that I learned. Terapia es algo que aprendí, But I did not know the cause. pero no aprendí acerca de la causa. What's the cause why my patient gets sick? ¿Cuál es la causa por la que mi paciente se ha puesto enfermo? Because you see, the therapy does not eliminate the cause. Porque os dais cuenta, la terapia no elimina la causa. And when you don't eliminate the cause, Y cuando no eliminas la causa, you just eliminate or you just go against a symptom solamente vas en contra del síntoma. and you don't help the patient. Y entonces no ayudas realmente al paciente. Let's give an example. Demos un ejemplo. A young man comes with recurrent infections of his throat. Un joven viene con infección recurrente en su garganta. His tonsils are infected again and again. Sus amígdalas se infectan una y otra vez. Now, when they get infected more often, it is easy to cut them out. Cuando se le infectan mucho, lo fácil es quitárselas, estirparlas. Yes, how many have their tonsils yet still? ¿Cuántos tienen todavía sus amígdalas? Okay, so some have them and some have them not. Así que algunos las tienen y otros no. Because it's easy to take them out. Porque lo más fácil es quitarlas. But when we cut them out, Pero cuando las quitamos, have we eliminated the cause? ¿es que hemos eliminado la causa? Is the tonsil the cause? ¿Es la amígdala la causa? Can the tonsil ever be the cause? ¿Puede ser la amígdala alguna vez la causa? Never ever. No. It's like your car is the cause for the accident. Es como si dijeras, tu coche ha sido el causante del accidente. Never can be. No puede ser. But what happened to the young man who took out his tonsils? ¿Qué le pasó a ese joven que se le quitaron las amígdalas? The cause that made his tonsillitis now goes to another part of the body. La causa que le hizo tener infección a las amígdalas ahora se desplazó a otro lugar del cuerpo. So after 9 months, Así que 9 meses después he got knee problems. empezó a tener problemas en las rodillas. Now what is better? Así que, ¿qué es mejor? Tonsil infection
tener infección en las amígdalas or knee problems. o tener problemas en las rodillas. Now, both are not good, I know, Sé que las dos cosas no son buenas, but I would rather have a problem with swallowing than a problem with walking. pero yo preferiría tener un problema al tragar que al caminar. You see, now we can replace his knees. Ahora, por ejemplo, se le puede reemplazar las rodillas. Can we? ¿Podemos? Yes, we have all the technique. Sí, tenemos todas las técnicas. And I had a patient that got replaced his knee. Y yo tuve un paciente al que se le reemplazó la rodilla. And in the hospital, while he was in the hospital, Y mientras que él estaba todavía en el hospital, he became, after the surgery, asthma. así que después de la operación él desarrolló asma. So did he solve the problem? Así que él solucionó el problema. No. No. People come and they have a nose congestion. Gente They don't- viene con congestión nasal. And then, of course, you don't find a straight nose. Desde luego no vas a encontrar una nariz perfecta. If you look into one's nose, you always find a septum deviation. Si tú miras dentro de la nariz de alguien, siempre vas a ver una cierta desviación. So I had a patient who got a surgery on his nose. Así que tuve un paciente al que se le operó la nariz. And while he got his surgery on his nose, after the surgery, he got dizzy. He got Dizzy? dizziness. Y después de la operación en la nariz, lo que empezó a desarrollar fueron mareos. And I met him 2 years after the surgery. Y lo volví a encontrar 2 años después de la operación. Now, what is better, to have a little bit congested nose or to be dizzy? Así que, ¿qué es mejor? ¿Tener una cierta congestión en la nariz o estar siempre mareado? You see, the first thing, or one of the first things I learned in my practice was you cannot fool nature. Una de las primeras cosas que aprendí en mi vida práctica como médico es que no puedes engañar a la naturaleza. You never can. No puedes. And when you play with nature Y cuando juegas con la naturaleza and you don't understand nature, y no la entiendes, you are not in a good position. no estás en una buena posición. Have you ever wondered why people accumulate diseases? ¿Te has preguntado alguna vez por qué la gente acumula enfermedades? First, they get hypertension. Empiezan por la hipertensión, It keeps them many years, hypertension. empiezan con eso y duran unos años, They might be also get overweight. empiezan a coger sobrepeso, They then get maybe diabetes, después quizás desarrollan diabetes, hypercholesterol, después empiezan con cholesterol, colesterol alto and then they got a heart attack, y después les da un infarto and then they get a stroke, y después les da un derrame and then they might get even cancer. y después quizás incluso el cáncer. So why do people accumulate diseases? La pregunta es ¿por qué la gente acumula enfermedades? You know, there are patients who have all of this. Hay pacientes que tienen todo esto que os he dicho. Why? ¿Por qué? So I had to ask myself the question, if I just have a therapy and I don't have the cause, how good doctor am I? Yo me tuve que hacer la pregunta, si solamente tengo una terapia pero no sé la causa, ¿qué tan buen doctor soy? Am I a good doctor? ¿Soy un buen doctor? I fix the problem, but I don't fix the human being. I don't fix the cause. Yo arreglo el problema, pero no arreglo a la persona. You see, the human being is one. El ser humano es uno. That is, if the body hurts in some place, it's the same body. Lo que cual quiere decir que si te duele alguna parte del cuerpo, sigue siendo tu mismo cuerpo. The body has a problem. El cuerpo tiene un problema, It has a malfunction. tiene una mala función. And now we need to know why. Y ahora necesitamos enfocarnos en el por qué. And unfortunately, Y desafortunadamente, medical science la ciencia médica has no answer. no tiene respuesta. So, in about more than 90% of diseases, En más del 90% de las enfermedades they don't know the cause. no conocen, no se sabe la causa. All chronic diseases Todas las enfermedades crónicas that humanity suffers on, que la humanidad está sufriendo, a physician cannot answer the question why. un médico no puede contestar a la pregunta ¿por qué? Why? ¿Por qué? So you imagine now you became a doctor, not really because you wanted it,
Así que imaginad, te conviertes en un médico no realmente porque lo querías, You sit in your office, te sientas en tu oficina and an elderly person comes to you and asks, why do I have this ear problem? y una persona mayor llega a tu despacho y te pregunta, ¿por qué tengo este problema en el oído? Why does my ears close ¿Por qué se me cierran los oídos several times during the day? tantas veces durante el día? And I tell him, because that's what I learned, you need to drink more water. Y yo le digo, porque es lo que aprendí, tú lo que necesitas es beber más agua. And now I'm very happy. I cause and effect. Y soy feliz porque he sido efectivo, le he dado la causa y la terapia. And then he comes back after a few weeks Y después de unas semanas él vuelve and says, Doctor, y me dice, doctor, I drink now 3 liters of water a day, me tomo 3 litros de agua al día, but my ears still do the same. pero los oídos me siguen haciendo lo mismo. Now what do you say as a doctor? ¿Qué le dices si eres doctor? Now you can say, well, a half a liter more. Tú no le puedes decir, añada medio litro más. Now that's what we do, yes? When we have medicine and it doesn't work, then we increase the dose. Y eso es lo que normalmente hacemos. Cuando algo que hemos dicho no funciona, incrementamos la dosis. Now you can do this. Puedes hacer eso. As a doctor, you have all the authority to do it. Y como doctor tienes toda la autoridad para hacerlo. But the question is, are you sincere to yourself? Pero la pregunta es, ¿estás siendo sincero contigo mismo? Are you really a good doctor ¿Eres realmente un buen doctor? if you don't know why his ears do not function correctly? Si no tienes ni idea la causa de por qué estos oídos no funcionan correctamente. And it was at that time in my practice Y fue en ese tiempo, mientras yo practicaba medicina, that I was not satisfied. que empecé a estar no satisfecho, a no estar satisfecho. You just do something, Simplemente haces algo, but you don't know what you do. pero no sabes lo que estás haciendo. Unfortunately, that's the situation of a doctor. Desafortunadamente, esta es la situación de un doctor. He studies a lot, Estudia un montón, he knows a lot of things, sabe muchas cosas, but he does not know why a person gets sick. pero no sabe el por qué una persona se pone enferma. And that is a very, very bad situation. Y esto es una situación muy mala. You see, in any other profession, En cualquier otra profesión, we would deny, negaríamos, we would say that doesn't make sense le diríamos, no tiene sentido if we do not find out the cause. si no trabajamos sobre la causa. But in medicine, Pero en medicina we accept it. lo aceptamos. We take the paint and paint it over. Pintamos sobre la humedad, We put the newest heater on to dry up the... ponemos un secador para quitar esa humedad, Because we don't know why the wall is wet. pero seguimos sin saber por qué la pared está mojada. If the patient comes to you Si el paciente viene and he has a certain disease y tiene una cierta enfermedad and you have no idea, y no tienes ni idea, I tell you a case, os voy a decir un caso. a few cases. We will study a few cases. Vamos a ver algunos casos. I had a patient, she was in her 30s, Una mujer de unos 30 años and she had, since 6 years, recurrent migraines. Esta mujer, que tenía unos 30 años, había tenido desde los 6 años migrañas recurrentes, But constantes. the migraine came every weekend, Friday afternoon. Venía todos los fines de semana, el viernes por la tarde, la migraña. And it went bad on Saturday and on Sunday. Y era muy fuerte el sábado y el domingo. And on Monday till noon, it disappeared. Y a partir del lunes hasta el mediodía del lunes ya desaparecía la migraña. And no headache, everything fine, Y no había nada de dolor de cabeza, todo bien, until Friday afternoon. otra vez hasta el viernes por la tarde. Everything starts again. Y el viernes volvía a empezar. Punctually, you could then put a watch on it. Puntualmente, como un reloj. Now, is that a disease? ¿Es una enfermedad? You think the patient suffers? ¿Creéis que el paciente estaba sufriendo? Yes? ¿Sí? I know patients with migraine. I had once a patient that has 13 years, one-sided migraine, only left side of the head. Tuve un paciente que durante 13 años tuvo solamente una migraña parcial, medio cerebro con migraña. And she had it
also quite often during the month, not almost every week. Y casi cada semana, de forma frecuente todos los meses, tenía ese tipo de migraña. And she had to vomit, so she could not take medication because she vomited the No medication podía out. tomar medicina porque la vomitaba. So she had to take shots to, Así que tenía que trabajar con inyecciones. and so for 13 years, if you have that almost every week, Si how many durante- doctors do you see? Si durante 13 años tienes ese tipo de migraña, ¿a cuántos médicos vas a visitar? How many doctors do you see? ¿A cuántos? You go. And then she heard, this lady heard that another patient with migraine went to a specialist, he gave her some shots in the neck, and it went away. Esta mujer escuchó, por ejemplo, de uno que también tenía migrañas, que había ido a un doctor que le había pinchado varias inyecciones a lo largo del cuello y se le habían ido las migrañas. And of course she went Y ella fue. to that doctor too. Ella fue a ese doctor también. And he took her 12,000 euro, Y le quitó 12.000 euros. kept her 5 weeks in his clinic, La tuvo 5 semanas en su clínica. gave her the shot in the neck, Le hizo las inyecciones en el cuello. and the symptoms got worse. Y los síntomas empeoraron. So we have diseases Así que tenemos enfermedades that we do something because we have to do something for the patient, a las cuales atendemos porque algo tenemos que hacer por los pacientes, but we don't know why. pero seguimos sin saber por qué. And since there are no books that describe the why, Así que como no hay libros que describen el por qué, I had to study it myself. tuve que hacerlo por mí mismo, tuve que estudiarlo por mí mismo. And I made a very simple approach. E hice simplemente un estudio muy simple. How do you know ¿Cómo sabes how the body functions? cómo llegas a saber cómo funciona el cuerpo? Do you think that the body functions according to a certain law, or is it functioning spontaneous? ¿Tiene unas ciertas leyes que rigen el funcionamiento del cuerpo o funciona de forma espontánea? ¿Qué os parece? What do you think? There are laws. So everything that functions according to the law. Así que todo lo que funciona, funciona de acuerdo a esas leyes. So if something doesn't function well, Así que si algo no funciona bien, what's the problem? ¿cuál es el problema? If every function is governed by laws, Si todas las funciones de nuestro cuerpo están gobernadas por leyes and disease is a dysfunction, a malfunction, y una enfermedad es una disfunción, una mala función, what's the problem? ¿cuál es el problema? Something is breaking the law. Yeah, so there is a certain law that you don't keep, that you break, so that you have the dysfunction. Hay una cierta ley que no estás cumpliendo, que la estás rompiendo, que te causa la mala función, la disfunción. So the approach was to study the law. Así que el planteamiento que yo me hice fue, voy a estudiar esa ley, esas leyes que rigen el After cuerpo. what laws does the human body and being function? ¿A través de qué leyes el cuerpo humano funciona? So I paint the law like a way, like a Así que yo pathway. dibujo o planteo la ley como un camino, Law of life. la ley de la vida. Now, the human being was put on this pathway. El ser humano fue colocado en este camino, Okay? ¿sí? Is the pathway fixed? ¿Está fijado el camino? Can it be changed? ¿Puede ser cambiado? No, we can never change any laws in nature that we have. No, no podemos cambiar ninguna ley de la naturaleza que tenemos. We either can keep them O las podemos guardar or break them. o romper. So if we walk inside the path, Si caminamos en el camino, how many health do we have? ¿cuánta salud tenemos? Podéis contestar. All. We are 100% healthy. 100% saludable. So
Do we need to break the whole law to get sick? ¿Tenemos que romper todas las leyes para ponernos enfermos? No, we just need to go off-road in some points. Simplemente tenemos que salirnos del camino en algunas ocasiones. Yes, we can go off-road here or here or here. Podemos desviarnos o salirnos del camino aquí, aquí, aquí o aquí. And whenever we go off-road, Y siempre que salimos del camino, the body was made to give a sensation, to give a symptom. el cuerpo está hecho para producir, cuando salimos del camino, un síntoma, una sensación. So whenever we go off-road, we get mostly a negative symptom. Así que siempre que nos salimos del camino, tenemos normalmente una sensación, un síntoma negativo. Let's take the temperature. Hablemos, por ejemplo, de la temperatura. It was fixed, is it? La temperatura está fija, está fijada. Can we change it? ¿Se puede cambiar? No. So when we get off-road and the temperature is too high, Pero cuando nos vamos del camino y la temperatura sube, we start sweating. empezamos a sudar. And when it's too cold, Y cuando está demasiado we fría, start freezing. empezamos a tener sensación de frío. And so, you see, the body shows me that I need to do something. Así que el cuerpo me muestra que tengo que hacer algo. Whenever I get off-road, he shows me that something is not right. Cuando salgo del camino, el cuerpo se encarga de mostrarme que algo no está bien. And so I have to do something. Así que algo tengo que hacer. If the food is lacking, Si if me, I have to si me less food, falta, si me falta comida, I'm hungry. si tengo hambre, If I eat too much, I si como demasiado, feel not good. no me encuentro bien. Have you ever overeaten? ¿Habéis comido alguna vez demasiado? Have you ever overeaten? ¿Habéis comido alguna vez demasiado? You know the feeling? ¿Sabéis esa sensación? And you still do it, huh? Y sin embargo lo seguimos haciendo. Because the appetite is so strong Porque el apetito es demasiado fuerte a veces. that you, if the body would not fix it, you would boom. Si el cuerpo no nos dijera basta, explotaríamos comiendo. Because the appetite is strong and so we overeat, but do we feel good? El apetito es fuerte, comemos demasiado, pero ¿nos encontramos bien después? No. And if you don't eat, we do not feel good either. Pero si no comemos, tampoco nos encontramos bien. So the law is very simple. Así que la ley es muy simple. It shows you that something is wrong. Nos muestra que algo está mal. Now, to be healthy, what do you need to know? Así que para estar sano, ¿qué necesitas saber? ¿Qué necesitas saber? The law. You just need to know the law. Simplemente tienes que saber la ley. Now tell me, where in this world, in which university, Ahora decidme, ¿en qué universidad de este mundo do we study the law? estudiamos esa ley? You see, that's for me, a wondering situation. Para mí es una situación que me hace preguntarme. How can it be that we neglect the most important thing in our study? ¿Cómo puede ser que en el campo de la medicina hayamos sacado de la materia lo más importante? You see, if all universities, let's say the medical universities, Vamos a hablar de las facultades de medicina. would study the law, Si ellas estudiaran la ley, to what result would they come? ¿a qué resultado llegarían? They would come to the same result. Llegarían al mismo resultado. Does the law take any consideration of what nationality you are? ¿Creéis que la ley que rige el cuerpo tiene en consideración de qué nacionalidad eres? Does it? No. Not ¿Sí? at all. But unfortunately, we study effect. Pero desafortunadamente estudiamos el efecto. We study how to remove a symptom. Estudiamos el cómo quitar un síntoma. Yes? It's like when I'm sweating, I don't take off the coat, but I take a pill to not sweat. Cuando estoy sudando, no me quito el abrigo, pero me tomo una píldora para no seguir sudando. Would be better, huh? Mejor, ¿no? I can keep my jacket on, Me puedo seguir con mi chaqueta, take a pill, me tomo la píldora takes away the sweat. y ya está, dejo de sudar. But do I change? Do I do a good thing? ¿Pero estoy haciendo algo bueno? That makes sense? ¿Tiene sentido? No. So, whenever we get symptoms, Así que siempre que tenemos síntomas, we have a simple solution. tenemos una solución simple. Somewhere we break the law. En algún punto hemos roto esa ley. And we must just find out where we break the law. Y lo que tenemos que averiguar es dónde hemos roto esa ley.
Now, we have these two patients with the migraine Tenemos estos dos pacientes con sus migrañas. that comes weekly, or the funny one is that comes every weekend. La que viene puntual todos los viernes y la que le viene todas las semanas durante el mes. The disease must be because the law is somewhere broken. Esa enfermedad debe ser el resultado de que en algún lugar se ha quebrantado esa ley. Now tell me, which physical law do you break when you have migraine? Así que decidme, ¿qué ley física rompes cuando tienes migraña? What do you need to change? ¿Qué es lo que necesitas cambiar? You need to change the temperatures? ¿Es la temperatura lo que necesitas cambiar? Would that be the cause? ¿Sería esa la causa? Would you need to change your food? ¿Es quizás la comida? Would that remove the cause? ¿Sería eso lo que quitaría esa causa? So tell me, which diet should she eat? Así que decidme, ¿qué dieta deberías comer para evitar las migrañas? That on the weekend you have no headache. Para que los viernes por la tarde no tengas migraña. You see, the law is also a good thing to do not get confused. La ley es algo sobre lo cual también es bueno que no nos confundamos. If you have a disease, Si tienes una enfermedad, you must prove with the law that the cause is accordingly. tienes que demostrar con la ley que la causa es de acuerdo, es acorde a esa enfermedad. You cannot say, well, you need to drink more water, No puedes decir simplemente, tú lo que necesitas es beber más agua. or you need to eat another food, Tú tienes que cambiar de comida. because you must prove that the food is the cause. Porque lo que tienes que probar primero es que la comida es la causa de esa enfermedad. You must prove that he eats the wrong or not the right, and that's why he got his disease. Tienes que demostrar a través de la ley que lo que está comiendo esa persona es lo incorrecto para poder mejorar en su enfermedad. Because if you don't have a law Porque si no tienes la ley to prove your point, para probar tu punto, tu posición, you are just in a place of no certainty. estás en un lugar en el que simplemente estás opinando, I don't know sin certeza. how to treat a person with migraine with food. Yo no sé cómo tratar a esa persona con migraña con comida. I would never come to the idea I need to change his diet. Yo no llegaría nunca a la idea de que lo que tengo que cambiar es su dieta. Because is the diet in the week time different? Porque la pregunta es, ¿tiene ella, esa mujer que le vienen las migrañas los viernes, su dieta es diferente los fines de semana Than during the weekends? que durante la semana? Is it? ¿Es? Well, it's not possible. Yes. She might say it's possible that we eat something wrong on the Puede weekend. ser que el fin de semana coma algo mal. What kind of food can make us vomit? Por ejemplo, ¿qué tipo de comida nos puede hacer vomitar? See, and cannot see any light. Y que te quedas realmente a oscuras, sin luz. You see, we can only say it's possible Siempre podemos decir es posible, because we don't know the law. porque no conocemos la ley. I tell you by law, Te digo, por ley, it's not possible no es posible that foods que la comida can do the migraine. sea la causa de la migraña. Never can be. No puede ser. Never can be. And explain me, how can it be one-sided? Y ahora explícame cómo puede ser que la migraña afecte solamente una parte de la cabeza. According to the law, De acuerdo a la ley, you get in the left side on your brain and on the right side the same materials. tú tienes los mismos materiales en la parte izquierda del cerebro que en la parte derecha. Same as the same food, Así que con la misma comida, because the food in the blood is the same in the right side and the left side. la comida que circula en nuestra sangre es la misma en la parte derecha que en la izquierda. Or why only the left side is affected? ¿O por qué es la parte izquierda la que es afectada? Is not the same food in the whole body? ¿No es acaso la misma comida la que circula por el mismo organismo? So you see, you need to know a little bit about how the laws function in our body. Así que necesitamos empezar a entender cómo funcionan las leyes en nuestro cuerpo. But I discovered something in my first 2.5 years, Descubrí algo en mis primeros 2 años y medio, that for the physical function we need something that is, I never learned in medicine that we need it. que para nuestras funciones físicas necesitamos algo que yo nunca había aprendido en mi carrera de medicina que necesitábamos. I just want to complete this, so when we come here it is disease,
Así que quiero completar esto. Cuando llegamos a este punto es So when enfermedad. we go more and more, we go afar from the law, Cuanto más nos alejamos de la ley, and here is death. podemos llegar incluso hasta la muerte. The same thing is here, Lo mismo en este otro lado del camino. disease, Primero enfermedad and here death. y finalmente, cuanto más lejos, podemos llegar incluso a la muerte. Yeah? ¿Lo entendéis? And now I need to figure out where my patient breaks the law. Así que yo tengo que empezar a averiguar dónde está rompiendo mi paciente esa ley. On which point he gets off road. ¿En qué punto se ha desviado del camino? And I discovered in my first 2.5 years Y descubrí en mis primeros 2 años y medio that a human being has a need I never learned of. que el ser humano tiene una necesidad de la cual yo nunca había aprendido. What do you think I discovered? ¿Qué creéis que descubrí? I discovered that my patient needs love. Descubrí que mis pacientes necesitan amor And they were sick y estaban enfermos because of a lack of love. porque les faltaba ese amor. So, love, tell me, do you know the chemical formula of love? ¿Sabéis la fórmula química del amor? Do you know it? ¿La sabéis? How many atoms are in love? ¿Cuántos átomos hay en el amor? Please, you can say something. ¿Podéis, How many? podéis opinar. ¿Cuántos átomos hay en el amor? None. None. Zero. Ninguno. Now you see, medical science is a physical science. La ciencia médica es una ciencia física. But is love there? Do you need love? Pero ¿está ahí el amor? ¿Necesitáis amor? Do you need it? ¿Lo necesitáis? How many of you need it? ¿Cuántos necesitáis amor? Okay. I know that everyone needs it. Yo sé que todos lo necesitáis. What do you think is first in life? ¿Qué creéis que viene primero en la vida? Your food ¿La comida or love? o el amor? What's first? ¿Qué es primero? What's the power? ¿Cuál es el poder? You see, it's an interesting thing. ¿Veis? Es algo interesante. Since love is spiritual, Ya que el amor es algo espiritual, it has no place in medicine, no tiene lugar en la medicina. not even in the Christian medicine. Ni siquiera en la medicina cristiana. But my eyes were open in the 2.5 years. I said, my patients are physically sick because they lack something spiritual. Pero yo empecé a descubrir en mis primeros 2 años de práctica médica que mis pacientes estaban enfermos porque en algún lugar les faltaba amor. How can I prove that? ¿Cómo lo puedo probar? I need a law. Necesito una ley. And I know that there is something spiritual in man. Y yo sabía que tenía algún significado espiritual. So what does the human being, he does something that is spiritual. What is that? ¿Qué es lo que el ser humano hace que sea espiritual? What's spiritual in man? That is also not graspable. Algo No que no- atoms in it. Algo que no sea tangible, algo que no tenga átomos en él. ¿Qué es lo que? What is it? Pensamientos, thoughts. Yes. So the thoughts. Thoughts are not physical. Los pensamientos no son físicos. And I found out that my patients went off road in their thoughts. Y lo que me di cuenta es que mis pacientes se salían del camino en su pensar, en sus pensamientos. And by thinking something that disturbs the whole human being. Y empezaban a pensar cosas que de alguna forma disturbaban a todo el ser humano. Do we have a law for our thoughts? ¿Tenemos alguna ley para los pensamientos? Do we have a law for our thoughts? ¿Tenemos ley para el pensamiento? Which is the law for our thoughts? ¿Cuál es la ley para nuestro pensamiento? Be positive. Well, that's what we say, positive, but we need a law. Pero necesitamos una ley. Do you need a law according how you need to think? ¿Necesitas una ley que te permita entender cómo pensar? You all know the Ten Commandments. Los 10 mandamientos. So, the Ten Commandments, Los 10 mandamientos. do they have any
influence on your physical function? ¿Tienen alguna influencia sobre vuestro funcionamiento físico? Los 10 mandamientos. And you need to know what is the relationship between the spiritual law and the physical law. Y tenemos que empezar a entender cuál es la relación entre la ley espiritual y la ley física. Because I made my questions. I said, okay, my people, my patients get their ear problems, their headache, their tonsillitis because of certain situations in their life that they cannot cope with. Yo empecé a darme cuenta que mis pacientes, es verdad, desarrollaban ciertas enfermedades como las que ya hemos mencionado, porque había algunas cosas en su vida con las que no estaban ellos pudiendo vencer o sobrellevar. And I took the event and I thought that the way they thought was destroying their function. Entonces empecé a pensar que la forma en la que estas personas pensaban estaba destruyendo sus funciones o la forma en la que funcionan. I came home almost every night Así que volví a casa casi todas las from my noches office de mi despacho, de mi oficina, and I told the stories y contaba historias. because I did the following in my practice. Porque esto es lo que hice en mi práctica. I took the human being, the patient, Cogí al paciente, al ser humano, now he's 30 years old, 30 años, and is female, es una mujer, and I took here the physical history. y puse aquí su historial físico. So here is the migraine. Ahí está la migraña. So, and then I took the mental history, Y ahí puse su historial mental, the thought history. su historial de pensamiento. And I came across of events. Y me encontré con eventos In the life of the patient en la vida de ese paciente, de esta paciente, that were connected to the physical disease. eventos que estaban conectados con la enfermedad física. And so I asked myself, how can it be Y me pregunté, ¿cómo puede ser that an event that doesn't touch the body que un evento que no toca al cuerpo makes the body sick? haga que el cuerpo se enferme? How can it happen? ¿Cómo puede ser? Because if there is no law, it cannot happen. Porque si no hay una ley no puede ocurrir. And so I came home and I told my family, I said, people have events in their life and they get physically sick. Así que llegaba a casa y le decía a mi familia, la gente le pasan cosas en la vida y se ponen enfermas. Like take an example, your child has an accident. Os pongo un ejemplo. Vuestro hijo tiene un accidente. I just have a lot of patients and I have a lady that comes to my mind. Her daughter died when she was 18 on an accident. Tengo muchos pacientes, pero me viene alguien a la cabeza de una paciente que su hija murió cuando tenía 8 años en un accidente. And since the death of her daughter, she has hypertension. Y desde que murió su hija tiene hipertensión. And she called me because now after I think it was 17 years, or I don't know how many years it is, but a long time, Y me llamó hace unos 17 años de esto, because her blood pressure went off-road. porque su presión sanguínea se disparó And she could not figure out why. y no podía averiguar el porqué, no podía entender el porqué. And so I asked her a little bit about what happened in the last period. Y yo le preguntaba qué ha pasado en el último periodo. And it happened that in her not family, but in the people she know, friends, No en su familia, pero en su entorno, sus amigos, their son with 17 got killed in a car accident. uno de los amigos de su entorno, su hijo había muerto en un accidente. And that event Y ese evento brought up trajo de vuelta her own event that is long ago, su propio evento que había pasado hacía muchos años, and now the blood pressure pero ahora la presión sanguínea is out of order. estaba disparada. And she does not even realize it. Y ni siquiera era ella la persona afectada. Because we need to know how do we need to think so that the body is working well.
Porque tenemos que aprender a saber cómo pensar para que el cuerpo funcione bien. You agree? ¿Estáis de acuerdo? We need to know it. Tenemos que saberlo. Because we see it. We see it in our daily life. Events make us sick. Porque lo vemos en nuestra vida diaria. Eventos nos ponen enfermos. And I cannot do anything for the events, can I? Y no podemos arreglar los eventos, ¿verdad que no? You're home and your son get killed. Tú eres... Or your daughter. Tu hijo, tu hija ha sido asesinado, muere. You have to relate to that. Tú tienes que tener una relación, un impacto con eso. If you relate correctly, Si tu impacto y tu relación con ese evento es correcto, sickness will never appear. no aparecerá la enfermedad. But if you behave or you react wrong, Pero si reaccionas mal, then you get sick. entonces te pones enfermo. So the body has to have a law that explains us that is dependent on what we think. Así que el cuerpo tiene que tener una ley que nos muestre que él es dependiente de cómo y de qué pensamos. So we take the cell, Cogemos la célula and the cell has a nucleus with the genes, y tenemos en la célula el núcleo con los genes, and the cell has many particularities, la célula tiene sus peculiaridades and the cell works like a factory, y la célula funciona como una fábrica, like a factory. como una fábrica. Everything in the human body functions like a factory, Todo en el cuerpo humano funciona como una fábrica and it's a chemical factory. y es una fábrica química. Yeah, our cells, every cell needs to do something. So what's the role of a factory? Cada célula tiene que hacer algo. Así que, ¿cuál es el papel? ¿Cuál es la función de una fábrica? What's the role of a factory? ¿Cuál es la función de una fábrica? Production. Yes? Producir. It must make a product. Tiene que producir un producto. Tiene que hacer un producto. And this product Y este producto affects the rest of the body. afecta al resto del cuerpo. You see, when you have a thyroid dysfunction, Cuando tienes tema en los tiroides, we all have a thyroid gland, todos tenemos algún problemilla en los tiroides. and the thyroid gland La has glándula, perdón, cells tiroidal. that produce the thyroid hormone. Y la glándula produce las hormonas de... The thyroid itself doesn't need the hormone. La tiroide no necesita esa hormona, pero But la the rest of the body need produce it. para el resto del cuerpo. Yeah? So, now if the thyroid products a good hormone, Si la tiroides produce una buena hormona, we have no problems, no tenemos problemas. no issues. No hay ningún problema, ningún asunto. But when the product is bad, Pero cuando el producto es malo, so when it's good, it's all si okay. el producto es bueno, todo está bien. When the product is bad, Pero cuando el producto es malo, we need to ask a question, why? nos tenemos que hacer la pregunta ¿por qué? And now we need to see how a factory works. Y ahora tenemos que ver cómo funciona una fábrica. The first thing that we have to rule out is to see if the factory was born like this. Lo primero que tenemos que señalar y ver es si la fábrica fue diseñada así, Because the factory comes from the past. porque la fábrica viene de su pasado. So we need to see if there is a hereditary Así disease. que tenemos que ver si hay alguna enfermedad hereditaria. Yes? And we can rule that out very simply. Y lo puedes ver esto de forma muy sencilla. We don't have many hereditary diseases. No tenemos muchas enfermedades hereditarias. Maybe 2 to 3%. Quizás el 2-3%. How much can we do for diseases that we inherited? ¿Qué podemos hacer por enfermedades que heredamos? Can we remove the cause? ¿Podemos remover la causa? No, because the cause is before our existence. No, porque la causa es anterior a nuestra propia existencia. You can never change that. No podemos cambiar eso. Diseases that are inherited are not able to be healed Las enfermedades que son hereditarias no se pueden curar, because you cannot remove the cause. porque no puedes quitar la causa. Yes? You cannot remove the cause. They can only be healed like Jesus healed miraculously. Solamente pueden ser curadas como lo hizo Jesús, milagrosamente. When you get a disease with migraine, Cuando tú tienes una enfermedad como migraña, you have no inherited disease esa no es una enfermedad hereditaria, because it can heal. porque se puede curar. Yeah? Can be switched off again Se le puede apagar, interrumpir el because the interruptor, cause
comes from your life, Porque la causa viene de tu propia vida, not from a life before you. no de una vida anterior a la tuya. Now we need to know that the cell, the factory, needs an environment, Tenemos que entender que la célula se desarrolla en un medio ambiente, needs an environment. un entorno. And the environment is basically made by pressure El entorno de la célula está hecho por presión and temperature. y temperatura. So the temperature is fixed on 37 degrees Celsius, La temperatura está fijada en 37 grados and the pressure is fixed on the atmosphere pressure. y la presión es presión atmosférica. Yeah? So when you go with another pressure to the cell, Cuando tú vas con otra presión a la célula, the membrane breaks la membrana se rompe and you die. y te mueres. The cell dies. La célula muere. And I have a nice, I don't know, people who go diving. Gente, por ejemplo, que va a bucear. Do you need to respect some laws when you go diving? Cuando vas a bucear, ¿tienes que respetar ciertas leyes? You might know that. Lo sabéis. I just had a patient that was her husband was a dive teacher. Tengo una paciente cuyo esposo era un profesor de buceo. He dived for 20 years. Él había buceado por 20 años. They went to Egypt, to the Red Sea. Así que fue a Egipto, al Mar Rojo, And while they were diving, the first dive with his son, y estaba haciendo su primera zambullido con su hijo. they got Inmersión. into a sickness down there. It calls when you get like when you are drunken. Desarrolla una enfermedad como la que desarrollan los que están borrachos. You're just so fascinated from the scene that you forget yourself. Quedaron tan fascinados por lo que vieron que se olvidaron. And both the son and the father got into this drunkenness. Los dos llegaron a este estado de embriaguez And instead of going just 25 meters down, y en lugar de solamente ir 25 metros de profundidad, they went 78. bajaron a 78. And suddenly the son wakes up from his rush. Y en aquel momento el chico, el joven, despierta de ese estado en el que estaban And he touches his father. y tocó a su padre, And his father doesn't realize that something is wrong y el padre no se está dando cuenta de que algo está mal, because he knows the oxygen is going to finish. y él sabe que el oxígeno se va a acabar. So he starts to take his father step by step. You cannot come just boom out Empieza a subir a su padre, no puede ir como un cohete, tiene que ir despacio, because there's another pressure down there than is out here. porque la presión que hay ahí abajo cambia a la que hay aquí arriba. And so they come up slowly, Empezaron a subir despacio, but about 5 meters before they get off, the father lost his oxygen. pero 5 metros antes de salir a la superficie el padre ya no tenía oxígeno. But divers, the son still had oxygen, so they can change the mouthpiece under the water so they can stay there and then slowly get up. El hijo todavía tenía oxígeno, así que fueron compartiendo el botellín para poder ir subiendo poco a poco. So they're used to change the mouthpiece in the water so you can Si breathe. tienes still el there. hábito, ¿verdad? Pues ellos tenían el hábito, podían hacerlo, podían seguir respirando. So, but while he once took that, somehow he got some water inside. Pero una de las veces que se quitaba el respirador para dárselo al padre, le entró agua And he had to cough. y tuvo que toser. And you cannot cough underwater. Y no puedes toser debajo del agua. And they finally made it up. Al final salieron a la superficie, They were very happy that they made it up. estaban muy felices de haberlo conseguido, But then the father coughs, pero entonces el padre tosió and he coughs blood, y tosió sangre and he dies y murió because his lung porque su pulmón was exploded. había explotado. You see, that's law. Esa es una ley. You cannot play with that. No puedes jugar con esa ley. And the son, he also needed to go down again El hijo tuvo que volver a bajar to go under pressure, so to get out that pressure of his body so that he does not get sick also. para estabilizar la presión para que no le pasara lo mismo. You see, it's the same disease when you go up
mountains. Es too la high. misma situación que cuando subes a escalar montañas. The pressure of the oxygen is not so high than here, La presión del oxígeno no es tan alta allí como aquí. and so you get in a trouble. Así que tienes el mismo problema. So this is why we need to know the laws. Por eso tenemos que saber las leyes. This man died. Why? Este hombre murió ¿por qué? Which law did he break? ¿Qué ley él quebrantó? The law of La ley the environment. del entorno. If a plane crashes, what law do you break? Si un avión tiene un accidente, ¿qué ley rompes? ¿O When you die. quiebras cuando mueres? It's the pressure. Es la misma presión. Body is not made for a plane crash. El cuerpo no está hecho para resistir un accidente de avión. Yeah, so you get killed if you are smashed. En el propio accidente tú te mueres. So we need to take care for the environment. Así que ese entorno, ese ambiente lo tenemos que cuidar. And the temperature is very important. Y la temperatura es muy importante. Because now, when you go too high, the enzymes start to melt. Porque las encinas, cuando subes demasiada temperatura, empiezan a derretirse. When you go too low, Cuando vas demasiado frío, the machine gets slower. la No? máquina empieza a ralentizarse. Yeah, so that's why we have to know it. And when you have a disease, you have to see if the environment is correct. Así que cuando tienes una enfermedad, tienes que ver si el ambiente es correcto. Now, in our two patients with the migraine, we have a good environment. Tenemos dos pacientes con migraña They are not hit by pressure or by temperature. que no tienen problemas ni con la presión ni con la temperatura. They are not on the water, they are not No up están in the ni en mountains. la montaña ni debajo del agua. Now, we come to the next point. What does a factory need to produce? ¿Qué es lo que la fábrica necesita para producir? What does it need ¿Qué necesita that it can produce? para que pueda producir? It needs raw material. Necesita materia prima. And what's the raw material for the thyroid? ¿Y cuál es la materia prima para la tiroides, por ejemplo? You know? ¿Lo sabéis? Oh, of course you know. Yod. El yodo. Yeah? Yeah, so the thyroid needs yod. Yeah? La tiroides necesita yodo. So, since you have no yod, how much thyroid hormone can you produce? Si no tienes yodo, ¿cuánto puedes producir? Zero. None. Yeah? So, chemistry is the raw material. Así que la química es la materia prima. All chemistry is raw material. Toda la química es la materia prima. That's the food, that's the oxygen, that's El your water. oxígeno, el agua, la comida. That's the raw material. Esa es la materia prima. Is it important? ¿Es importante? Very important. Muy importante. But when we are sick, we need to know what's missing. Cuando estamos enfermos necesitamos saber qué es lo que nos falta. Now, if you have every weekend your headache, or you have your migraine when you have in your menstrual cycle, Si estás con tu ciclo menstrual o cuando tienes esa migraña todos los fines de semana, you have the same chemistry, tienes la misma química, but you still have problems. pero sigues teniendo problemas. What is when we have all the good yod ¿Qué pasa cuando tenemos el yodo correcto and our thyroid makes too much or too less hormone? y sin embargo la tiroides sigue haciendo o demasiado pocas hormonas? What's the cause? What makes the cell run? ¿Qué es lo que hace que la célula marche, funcione? What does it need? Someone from you said it. What does the cell need? ¿Qué necesita? To run. Alguien lo dijo. It needs energy. Energía. Now tell me, what's the energy of the cell? Decidme, ¿cuál es la energía de la célula? What makes your thyroid run? ¿Qué es lo que hace que tu tiroides funcione? Well, glucose is chemistry. La glucosa es química. What's the energy of the human being ¿Cuál es la energía del cuerpo humano on physical level? a nivel físico? Tell me. Shall we do this as a homework?
¿Lo dejamos como deberes esto? Okay? So, what's the energy ¿Cuál es la energía that the human being functions with? con la cual funciona el cuerpo humano? That's very important Es muy importante, because that is what is neglected in medicine. porque eso es lo que realmente la medicina no tiene en cuenta. We take care of heredity, Hablamos de la herencia, we take care of the environment, hablamos del ambiente, del entorno, we speak about the raw material, hablamos de los materiales básicos, but what makes it run? pero ¿qué es lo que hace que funcione? What's the energy? ¿Cuál es la energía? Well, what did he say? To be in peace with God. Well, yes, but that's not functional. Pero eso no es algo funcional. We need some clear function. We need to have a clear function. Well, alimentos are chemistry. Los alimentos están en la química. Alimentos do not make us function. Y no son los alimentos los que nos hacen funcionar, They are just used for function. son los que son utilizados en la función. Alimentos do never give us the power to function No son los que nos dan el poder para funcionar, because they cannot do it. porque no lo pueden hacer. They are just raw materials. Simplemente son materiales primos, básicos. Function is different than the raw material. La función es diferente de los materiales con los que se funciona. And that's what you need to know. Y esto es lo que tenéis que saber. Now I give you a clue. Os voy a dar una pista. Now what makes you exercise? ¿Qué es lo que te hace hacer ejercicio? Is it food that makes you exercise? ¿Es la comida lo que te hace hacer ejercicio? Is it water that moves you? ¿Es el agua lo que te mueve? What moves you? ¿Qué te mueve? So, it's the thoughts. Son los pensamientos. The thoughts Los give energy to pensamientos. your body. Son los que dan energía a tu cuerpo. And you know what energy they produce? ¿Y sabéis qué tipo de energía producen? It's electricity. Electricidad. Because we live by electricity. Porque vivimos por electricidad. Everything that moves is moved by electricity. Todo lo que se mueve por electricidad. Your liver functions by electricity, you know Tu that? hígado funciona con electricidad, Not by what you eat. no por lo que comes. Your stomach does not function by what you eat, but Your what and how you think. El estómago no funciona por lo que comes, sino por cómo piensas. So, what must be the element in the thoughts ¿Cuál debe ser el elemento en el pensamiento that your stomach should function well? para que tu estómago funcione bien? It should be love. Volvemos, tiene que ser el amor. Now, we should know that if God created human beings Tenemos que saber que si fue Dios el que creó a los seres humanos and they have a need of love, y ellos tienen necesidad de amor, then love must be the power for life. así que el amor tiene que ser el poder para la vida. Yes? ¿Sí? So, how many Christian doctors do you know that say the power is love and you have some love missing in your life? ¿Cuántos médicos cristianos conocéis que os digan lo que tú necesitas es amor? Just one. Have you ever been to them? ¿Has ido alguna vez a su consulta? Have you ever given them a recipe and says, look, you need to love? ¿Te han dado alguna vez una receta en la que diga tú lo que necesitas es amar? Now I know the time is off, Sé que se me ha acabado el tiempo. but do you want to know the story of the lady of the weekend? ¿Queréis saber Headache? simplemente cómo acaba la historia de la mujer que tenía migraña los fines de semana? You want to know it now or tomorrow? ¿Queréis saberlo hoy o mañana? Maybe to say it tomorrow so you come again. Pues mañana y así volvéis. So thank you for Gracias.